Hola gente, yo soy Julio César y en este viernes de vlog precisamente estamos de luto. Hace pocas horas, el 27 de julio, en San José de Uré, municipio del sur de Córdoba, fueron asesinadas 3 personas. Más tarde, en la vía entre Montelíbano y San José de Uré, es decir, en la misma zona, se presentó otra masacre de 3 personas. En lo que va del 2020 van más de 40 masacres en Colombia y han tomado la vida de aproximadamente 180 personas. Es triste porque a pesar de las declaraciones de algunos personajes políticos, las cifras sí demuestran que hubo una reducción significativa de los índices de masacres o asesinatos colectivos, como lo quieras llamar. Lastimosamente, los libros de historia nos hacen creer que toda esta época de la violencia inició con el nacimiento de las primeras guerrillas, por allá en el Bogotazo. Pero la violencia en nuestro país se remonta incluso a la lucha bipartidista, que se encuentra bastante lejos de ser enfrentamientos únicamente ideológicos. La tan famosa masacre de las Bananeras en 1928 es un claro ejemplo de esto. El Ejército Nacional asesinó a más de 100 manifestantes con el objetivo de proteger los intereses económicos de la United Fruit Company. Pero más adelante, con el surgimiento de las guerrillas y los paramilitares, tomó muchísima fuerza en todo el territorio colombiano. Lo más peligroso de este delito, lógicamente, que es atentar contra el derecho fundamental más importante que tenemos los colombianos, y es el derecho a la vida. Pero además trae muchísimas consecuencias para las poblaciones que son afectadas. No voy a hablar de la pérdida de la memoria colectiva, no voy a hablar de la pérdida de la identidad cultural, que son supremamente importantes y que ya traté en otro blog. Lo triste de esto es que se propician otros delitos igualmente graves, como el desplazamiento forzoso, que sucedió en la masacre de El Salado en manos de los paramilitares, donde fallecieron más de 100 personas y los sobrevivientes no pudieron enterrar a sus muertos porque tuvieron que huir por amenazas de los mismos victimarios. También limita la participación ciudadana, entorpece la justicia y propicia la impunidad, como sucedió en la masacre de La Rochela en 1989. En el municipio de Simacota, Santander, donde paramilitares, narcotraficantes y algunos miembros del ejército asesinaron a un grupo de funcionarios judiciales que se encontraban investigando varios delitos de la zona. Todavía es muy apresurado hablar sobre las masacres de este último mes. No se conocen las razones, no se conocen a los victimarios, pero sigue siendo problemático que regrese esta época de la violencia en nuestro país. Las razones parecen ser las mismas: control económico y político de esas regiones apartadas, mantener el silencio de los líderes sociales, pero esperemos que pronto sepamos la verdad y los responsables puedan ser judicializados como deben ser. Sinceramente, después de hablar de todo esto no me queda fuerzas de nada. Me duele muchísimo porque los afectados son personas que no tienen nada que ver con el conflicto armado, que no tienen nada que ver con las luchas que existen entre estas partes y básicamente son víctimas por estar en donde están, y eso es lo que me parece más triste, que no se respete toda esta tradición y todo este legado cultural que todas estas comunidades y todos estos grupos campesinos nos están aportando a nuestro país. Pero bueno, como siempre, gracias por ver este viernes de vlog. Aquí abajo te dejo mis redes sociales para que podamos seguir esta y muchísimas más conversaciones. Si te gustó, suscríbete, compártelo con tus amigos, con tu familia, para que realmente podamos seguir reflexionando de esta y muchas más cosas. Y bueno, un abrazo para todos, un abrazo especialmente para todas estas comunidades que siguen sufriendo de estas masacres. Y bueno, nos vemos en un próximo viernes de vlog. Chao.